Hechos 21. Vamos a continuar ahí. Hechos 21 y vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el versículo 31. Estamos ahí en Hechos todavía. Hechos 21, versículos del 17 al 31. Son unos cuantos versículos solamente. Bien, la palabra del Señor dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago. Todos los líderes religiosos estaban presentes. Después de saludarnos, Pablo relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los no judíos por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios y luego dijeron a Pablo: ¿ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído? Y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los no judíos. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda, se van a enterar de que has llegado. Por eso, será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden a la promesa de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes no judíos, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda con cada uno de ellos. ¿Entendemos un poco el contexto? Pablo por fin llegó ¿a dónde? Jerusalén, al lugar donde le habían dicho todos que no llegara. Y cuando llega, los hermanos le dicen: mira, Pablo, hay cosas que dicen de ti. Dicen que tú les dices a los no judíos que no sigan la ley, pero aparte les dices a los judíos que no viven aquí que se aparten de la ley, porque ese era el evangelio de Pablo a los gentiles y también a los judíos que vivían fuera de Jerusalén. En otras palabras, el evangelio de Pablo es muy controversial. Es muy parecido, yo diría igual que el evangelio de Jesús en su tiempo. Nadie quiere nada con Jesús. Y nadie de los judíos quiere nada con Pablo, porque afecta a sus principios. El mensaje del día de hoy se llama: no puedes, es imposible. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No puedes, coma, es imposible. Otra vez, no puedes, es imposible. Bueno, a mí me llama la atención el discurso que hacen los hermanos o en la iglesia o los líderes a Pablo, porque le están aconsejando que cumpla los caprichos de los judíos. Es como si cualquiera de nosotros llegara a una iglesia, a otra iglesia, y perdón que ponga ese ejemplo, pero me lo van a entender muy bien. Que llegáramos, y no estoy hablando mal de la iglesia, de nuestros hermanos que tienen un corte que solemos llamar tradicional, donde se usa todavía velo, donde hay costumbres rigurosas sobre el bautismo, y que alguien llegara allá y llegara
por ejemplo, una mujer que llegara sin pelo, o un hombre que llegara con ropa no adecuada, de acuerdo a ciertas costumbres, porque eso es lo que son costumbres. Es como si yo les dijera, mira, ven y finge, como que le hablara a Rubén, le dijera, Rubén, mira, si vas a ir a esa iglesia, finge, por favor. Que le dijera así, Silvia, si vas a esa iglesia, finge, ponte bien. Y Silvia me hace caso, como Pablo lo hizo. Porque Pablo les hizo caso. Dice el versículo 26, al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Ahora, lo siguiente que pasa es lo que a mí me sorprende y es lo que le da título a este mensaje. El versículo 27 dice así: cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes, enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos hombres que no son judíos en el templo y han profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad de Trófimo a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo. Y hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pablo hace caso a ellos, pero el pueblo judío, los hombres, las personas religiosas, no están listas para escuchar el mensaje de Pablo. Y primero hablaré del mensaje profético que le dieron a Pablo. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Que Pablo tenía que llegar a Jerusalén. El Señor revela por profecía que cuando Pablo llegue a Jerusalén iba a sufrir, ¿se acuerdan? Y Pablo les dice, yo tengo que llegar, tengo que cumplir con mi obligación, a pesar de lo que me pueda suceder. Y es muy interesante, porque uno diría, o aludiría muchas cosas solamente a la palabra profética, pero hoy quiero hablar acerca de la necedad, acerca de la gente necia. Porque la razón por la que arrestaron a Pablo, la razón por la que estaban a punto de matarlo, pues es porque no querían escuchar el mensaje del Evangelio. Y Pablo él no se detiene, él les hace caso a los otros, a sus hermanos, les hace caso por calmar las aguas. Pero, ¿fue posible calmar las aguas? No. ¿Te ha pasado que has hablado con alguien y por más que hablas, no te hace caso? Por más que le dices, no te responde. ¿Te ha pasado que has discutido con una persona enojada y por más que tratas de razonar con él o con ella, es imposible? En el trabajo, en el día a día, en el autobús, en el metro, en el metrobús. El asunto es que hay gente necia por todos lados. Y aunque le hayan pedido a Pablo que él hiciera algo para calmar las aguas, eso simplemente era imposible. Y tenemos que entender algunas cosas sobre la necedad. Hay gente necia. Y lo que tenemos que considerar es también
si yo tengo algo de necedad en mi persona. Antes de continuar, quisiera leer con ustedes la definición de un necio. Vamos a usar sencillamente la definición que da la Real Academia Española. Un necio es una persona que es ignorante. ¿Es qué? Ignorante. Yo pensé que el necio solamente tenía un problema de actitud, pero la Real Academia Española tiene estos conceptos y son muy interesantes. Una persona necia es ignorante, es decir, que ignora ciertas cosas. Por eso, vamos a profundizar un poquito más adelante sobre esto, pero después dice la definición, y que no sabe lo que podía o debía hacer. Es decir, una persona que es ignorante, además de ser ignorante, no sabe, no conoce lo que puede y lo que debe hacer. Y además hay sinónimos para una persona necia o para la necedad. Por supuesto, la palabra ignorante es un sinónimo de necio. Una persona inepta, otras palabras como un sinónimo en la jerga es como un necio es un burro, un necio también es un tonto. Y hay una palabra también que puede describir a una persona necia, que es falto de inteligencia o de razón. Otra cosa que define a un necio es que es terco en lo que hace o dice. En fin, una persona es necia porque ignora. Y además yo agregaría, la peor cosa del necio es su actitud. Porque un necio parece y cree que sabe, cree que tiene la razón. Por eso vamos a leer Proverbios en el capítulo 26. Me llama la atención que los primeros versículos de este capítulo hacen toda la mención de una persona necia o aluden a las personas necias. Y aquí vamos a tomar unos cuantos consejos acerca de cómo comportarnos con personas necias. Ya vimos a Pablo que trató de calmar las aguas con personas necias y no funcionó. Era obvio que no iba a funcionar. Tal vez Pablo lo sabía, tal vez Pablo lo hizo solamente por seguir el consejo de sus amigos, pero leen conmigo lo que dice Proverbios y vamos a ver los consejos que nos da la palabra acerca de cómo relacionarnos con personas necias. El versículo 1 del capítulo 26 de Proverbios dice: ni la nieve es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, ni los honores para el necio. Es decir, no le hagas honores a un necio. Si tú le haces honores a un necio, ese necio se va a levantar. ¿Vieron lo que pasó recientemente con nuestra gente, nuestra comunidad latina de Venezuela? Cómo Nicolás Maduro es un necio, aferrándose a algo que no sabe hacer. ¿Sí saben cuál es la profesión de Maduro, verdad? Él es camionero. Y no estoy diciendo que esté malo, menospreciando el oficio del Señor. Pero evidentemente él no estaba preparado, ni estaba preparado para gobernar un país. ¿Me están entendiendo? Y ahora es un hombre necio que persigue el poder. Y lo que hace su gente es darle honores. ¿Por qué no está bien
hacer honores a un necio, porque vas a realzar su necedad. Él va a creer que está haciendo bien. Entonces, este es el consejo número 1. No le hagas honores a un necio. Qué bueno. Se está escuchando bien mal. El versículo número 1 nos dice: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. El látigo es para los caballos, el freno para los asnos y la vara para la espalda del necio. ¿Qué hay que hacer con un necio? Corregirlo. Ahora, voy a dar un consejo que tal vez suene un poco raro para nuestro tiempo, pero la Biblia lo dice. Que al hijo se le corrija ¿con qué? Con vara. Y no es una cosa solamente, no es un consejo solamente, no es un consejo simple. ¿Sabían ustedes que la psicología marca que los niños hay una edad en la cual ellos están preparados y listos para escuchar acerca de la obediencia? Por eso la Biblia habla del hijo, habla del niño. Porque hay un momento donde va a pasar la edad, donde ese hijo será casi imposible hacerlo obedecer. ¿Por qué? Porque no se le corrigió con vara. Porque todos somos necios, esa es la verdad. Todos somos necios de alguna manera. Todos cargamos con la necedad. Y cuando somos niños, lo somos aún más. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo mis tiempos de necedad con mi mamá. Haz la tarea temprano. Porque si no la haces temprano, te vas a desvelar. Recuerdo los consejos de mi mamá. Desayuna, porque si no desayunas, yo no hacía caso omiso de los consejos. Y por supuesto recuerdo mis nalgadas. Mi papá me corrigió con nalgadas. O una última vez que lo hizo, pero para mí con eso fue suficiente. Porque dolía bastante y yo prefería obedecer que ser sacudido otra vez por esa mano gigantesca que me nalgueaba. El versículo 4 dice así: no respondas al necio de igual necedad, o tú mismo pasarás con uno. No respondas al necio. Mira, el necio te va a decir que sí, y tú le vas a decir que no, y tú le vas a decir que sí, y él te va a decir que no, y otra vez te vas a volver a decir que sí. Y cuando tú digas no, te convertiste en el mismo necio con quien estás discutiendo. Ese es el consejo. No discutas con un necio. ¿Por qué? Porque es un ignorante. Porque no te va a hacer caso. Olvídalo, es una lucha perdida. Por eso ese mensaje se llama: es imposible. No puedes. No se puede con un necio. No perdamos el tiempo con personas necias. Hay personas en el trabajo que son bastante necias, a quienes simplemente hay que decirles algo y seguirnos directo. Versículo 5. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. ¿Cómo responderle a un sabio? Ese versículo, guárdalo, porque ahorita vamos a ver cómo se le responde a un necio. Versículo 6. Enviar un mensaje por medio de un necio es como cortarse los pies o sufrir violencia. Enviar un mensaje por medio de un necio es como cortarse los pies o sufrir violencia. ¿Por qué?
Bueno, porque un necio siempre va a hacer lo que quiere y va a decir lo que quiere. El hijo necio, cuando le dices algo que le comunica a su hermano, él irá y le va a decir: mi mamá dijo que ta, y además dijo que ta, fruto de su necedad. Ese es una persona necia. Versículo 7. Inútil es el proverbio en la boca del necio, como inútiles son las piernas de un tullido. Inútil es el proverbio en la boca de un necio, como inútiles son las piernas de un tullido. ¿Has escuchado a algún necio dar un consejo? Se creen bien inteligentes. Dan consejos de los que ellos no van a participar. Mira, lo has leído muchas veces en redes sociales y suena así. Hashtag, yo dando consejos a alguien sobre la misma cosa que yo sufro. El que tiene problemas de amores va y le da consejos a alguien, pero él no hace lo que está aconsejando. No sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Dime una cosa, ¿tú escucharías el consejo de un necio? Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que te cruzas en la calle con una persona que vive en la calle, que está totalmente sola, y te dice: ¿quieres ser rico? ¿Tú quieres escuchar sus consejos? Pues no, porque ¿dónde vive? En la calle. Él tiene todo menos dinero. ¿Me está entendiendo? No sirven de nada esos consejos, porque no tienen un fundamento. Por eso es importante considerar que yo tengo responsabilidad de lo que digo. ¿Me está entendiendo? Yo necesito un consejo de una persona que haga lo que dice. Por eso la importancia de la congruencia. Por eso es importante decirle a los papás: tu hijo va a hacer no lo que le dices, él va a hacer lo que tú haces, lo que tú le enseñas. Somos necios al tratar de decir a nuestros hijos: haz algo que nosotros no hacemos. No sirve. Eso es necedad. Rendirle honores al necio es tan absurdo como atar una piedra a la onda. No le des honores al necio, dice Salomón otra vez. El versículo 9 dice: el proverbio en la boca del necio es como espina en la mano del borracho. Como arquero que llega al azar es quien contrata a un necio o a cualquiera que pasa. Como arquero que llegue al azar es quien contrata a un necio o a cualquiera que pasa. No confíes cosas, no contrates a alguien, no trabajes con alguien que es un necio, porque vamos a perder. ¿Por qué? Porque es imposible trabajar con un necio, es imposible hacer tratos con gente necia. ¿Cuál es el problema de fondo? Quisiera profundizar o decir algo importante acerca de esto. ¿Cuál es el problema de un necio? ¿Dónde está el problema del necio? Bueno, la misma definición nos lo dice. Un necio es ignorante. Es una persona que no sabe lo que puede o debe de hacer o saber. Entonces, ¿cuál es el problema del necio? ¿Dónde está su problema? Su problema está en su mente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por eso dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. El proverbio dice que tal es el hombre en su corazón, el tal es así. ¿Qué significa esto? Significa
significa que lo que tenemos en la mente siempre se va a reflejar en lo que hacemos. Y por más que digamos que no somos necios, nuestras mismas acciones van a revelar y definir que en realidad tal vez sí somos necios. No importa cuánto una persona diga que es o que hace, si sus acciones revelan necedad, es un hecho, es un necio. Dice la Biblia, en pocas palabras, lo que acabamos de leer, no puedes, es imposible tratar con un necio, no pierdas el tiempo. Ahora, ¿cómo se le responde a un necio? Vamos ahí a Mateo capítulo 16. A mí me encanta la respuesta de Jesús a los necios. Mateo capítulo 16. Versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. El versículo 1 dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Ahora, permíteme cambiar o hacer un énfasis en este texto y cambiar las palabras ahí del versículo 1. Y lo podríamos leer así: los necios se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba pidieron que mostrara una señal del cielo. ¿Por qué eran necios estas personas? Bueno, porque no creían en Jesús. Ya estaba en su corazón hecho y nada de lo que pudiera hacer o decir Jesús les iba a hacer cambiar de opinión. Y esto es algo que tú tienes que considerar con una persona necia. Nada de lo que digas o hagas puede hacer cambiar a una persona necia. No se puede, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el problema está en su mente, el problema está en su corazón. Lo que tiene en la mente, eso lo va a reflejar siempre. Una persona necia es una persona imposible de tratar. Y Jesús les responde de esta forma. Versículo 2, el contexto. Al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Qué les está diciendo? Ustedes saben algo, pero no lo saben todo. Ignorantes, necios. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Y esta es la respuesta poderosa de Jesús a los necios. Pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Jesús los llama ignorantes y les dice: ustedes me están pidiendo una señal. ¿Quieren una señal? Pues no se las voy a dar. Y Jesús les advierte algo y les dice: no se les dará más señal, pero llegará el tiempo en el que verán la señal de Jonás. ¿Cómo responderle a un necio? Primero, no le inviertas tiempo, porque es un necio. Segundo, dile las cosas claras, lo más claras posibles. Tampoco inviertas mucho tiempo. Y finalmente, Jesús prefiere alejarse de ellos. Ahora, si hay personas en tu familia que suelen expresar cierta necedad, no te estoy diciendo que corras a tu familia de tu casa o que te separes, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que
aprendamos a mejorar nuestras relaciones y aprendamos a llevarlas. La verdad es que hay cosas que no están en nuestras manos cambiar. Si hay personas en tu trabajo que son necias, dales una respuesta corta, rápida, directa y no pierdas el tiempo con ellos. Escúchame, iglesia, no peleen con gente necia. No van a cambiar. Olvídalo, es imposible, tú no puedes. No te pelees con tus compañeros de la escuela, no te pelees con los compañeros del trabajo, es imposible. No lo van a hacer. Pierdes tu tiempo, pierdes tus emociones. ¿Cuántas veces hemos discutido con una persona necia y les hablamos al nivel? Nos desesperamos tanto que a veces terminamos insultándonos. ¿Y sabes qué pasó ese día que peleaste o discutiste con un necio? Perdiste tiempo, perdiste esfuerzo, tal vez hasta perdiste lágrimas. Y tal vez hasta estabas a punto de un ataque. Porque no se puede discutir con necios. Vamos al primer libro de Corintios, la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a avanzar un poco rápido. Si tú quieres que una persona sea menos necia, tus oraciones deben ser estas que vamos a leer. Pero más importante, si tú quieres dejar de ser necio, esto es lo que deberíamos hacer. Dice Pablo a los Corintios: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Cómo puedes hablarle a un necio? Bueno, háblale la palabra de Dios. Dile, la palabra de Dios dice, la Biblia dice. ¿Por qué? Tal vez no consideres algo ridículo y muchos piensan que mencionar la palabra de Dios es algo ridículo. Pero la palabra de Dios tiene poder. Y tú no puedes obrar sobre la vida de una persona. La única persona que puede cambiar y tocar la mente de una persona humana, ¿quién es? Dios. Mira, ni siquiera el diablo puede. Ni siquiera el diablo conoce la mente del humano. ¿Quién conoce la mente del humano? Dios. ¿Quién puede hacer algo en ella? Solamente Dios. Si quiero dejar de ser necio, lo que debería de hacer es: Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Lo que dice tu palabra, lo que estoy leyendo en este momento, eso quisiera hacer. Señor, cámbiame. ¿Cuántas veces? Una y otra y otra y otra vez, hasta que yo vea que el Señor me transforma. Porque el Señor lo que desea es transformarnos. El versículo 6 dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, los cuales terminarán en nada. ¿Por qué terminarán en nada? Porque no importa cuánto argumento le des a un necio, no te va a hacer caso. ¿Sabes qué es lo primero que busco cuando hablo con personas que son ateas? O cuando hablo con personas que tienen una fe diferente a la mía. Cuando empezamos a discutir, lo primero que yo hago, que es una cosa que yo considero, y perdóname, no te estoy presumiendo que soy más de eso, la verdad no lo soy. Pero lo primero que hago es buscar la actitud de esa persona. ¿Sabes por qué hay personas con quienes discutes que ya tienen definida su actitud respecto de Dios y de la Biblia y de la religión y de Cristo? Y yo sé que no importa cuánto le diga y no importa el argumento que use, esa persona no me va a hacer caso, porque su actitud ya está definida respecto del tema que sea. Lo mismo pasa con cristianos. ¿Hay cristianos necios? Oh, por supuesto que sí. ¿A poco no estamos aquí nosotros? ¿No hemos sido nosotros en algún momento necios en algo? ¿No en algún momento el Señor ha hablado en nuestra vida y nosotros hemos sido necios en obedecer su voz? Por eso es importante considerar lo que dice Pablo. Más bien, en el versículo 7 dice, más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que estaba escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Es decir, lo que había estado en la sombra, ahora ha venido a la luz y es totalmente abierta para nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que ahora todo está abierto para nosotros. La Biblia está abierta. Sus verdades están abiertas para nosotros. Ninguno de los gobernantes de este mundo le entendió, porque de haberle entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, presten atención a ese versículo. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Lo que dice este versículo es que quienes aman a Dios tienen abierto los consejos, el principio bíblico. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Fíjense lo que dice este versículo. Este versículo dice que el hombre se conoce a sí mismo. Por eso, si yo te digo, examina si eres necio, y yo digo, me voy a examinar si soy necio, nos daremos cuenta y sabremos que somos necios. ¿Sí o no? Yo mismo sé. Y lo que hace Pablo es explicar al Espíritu Santo. Así él mismo, o sea, el Espíritu Santo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las mismas profundidades de la mente de Dios? El Espíritu Santo. Nada se le escapa. Es una revelación poderosa. ¿Quién conoce tu mente? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo conoce las profundidades del mismo Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos por su gracia, que por su gracia Él nos ha concedido. Vamos a terminar en el versículo 15 y 16. En cambio, lo que es espiritual lo conserva todo,
aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y esa última parte dice, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿La mente de quién? De Cristo. Iglesia, nosotros tenemos el acceso a poder tener la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que voy a tener la mente igual a la de Cristo? ¿O se me va a trasplantar los mismos pensamientos de Cristo? No. Lo que el pasaje está diciendo es que nosotros podemos tener una mente entrenada, desarrollada como la de Cristo. Y para esto nosotros necesitamos algo en lo que yo insisto que requiere el Hijo de Dios siempre, y es la sinceridad. No se puede trabajar con un corazón necio si no hay de por medio sinceridad. Déjame darte este ejemplo rápido. Hace años tuve unas conversaciones con una pareja, testigos de Jehová. Yo y mi amigo éramos cristianos muy fervientes, muy apasionados, y decidimos tener unas conversaciones cada semana con una bonita pareja de ellos. Son buenos testigos de Jehová. Y había momentos de discusión muy acalorados. Un día yo los confronté y les dije esto, porque ellos estaban molestando conmigo de que yo no aceptara lo que ellos me decían. Y yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa. Ese día fue la última vez que hablamos con ellos por esto. Yo les dije, mira, yo estoy tan dispuesto a que si tú me das un argumento que yo no pueda diferir contigo, en el que yo diga, wow, esto sí me lo repasa, esto sí no lo entiendo. Si tú me das un argumento, yo le dije, mira, si tú me lo das, yo voy a considerar ser testigo. Obviamente yo ya me había leído varios libros, me leí su historia, hice investigación, entonces me las sabía todas. Bueno, no todas. Pero yo estaba armado. Pero de nada servía estar armado si tú no tienes una actitud a cambiar. Porque yo me hubiera visto como un necio pretendiendo ser un sabedor todo. Y yo fui sincero con ellos. Si me das un argumento, yo voy a considerar hacerme testigo. Y después les dije esto. Si yo te doy un argumento con el que tú no puedas, dime que vas a considerar ser cristiano. Porque ¿de qué sirve nuestra conversación? Y entonces leímos en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras un versículo con el que ningún testigo está listo para leerlo en su propia vida. Es un versículo que exalta a Jesús. Lo voy a parafrasear. Porque ante Él, hablando de Jesús, toda rodilla se doblará. Esa pequeña parte está completa en la Biblia de los testigos. Y cuando un testigo lee este versículo, no puede. Porque para él es Jesús Cristo. Y cuando leímos ese versículo en esa conversación, ellos se quedaron totalmente sorprendidos. El esposo incluso se puso a temblar, porque él no podía dar cambio en su mente de lo que estaba leyendo. Jesús glorificado. A partir de ese día, ellos decidieron no vernos jamás. ¿Por qué? Porque no pudieron con lo que enfrentaron en su mente. ¿Sabes qué es lo que puede cambiar la mente de un necio?
su sinceridad. Señor, estoy dispuesto a escuchar. Y si tú me dices que yo soy un necio en esto, hoy lo reconozco. Y termino con esto. La Biblia, la palabra de Dios, es por mucho, el mejor lugar donde podemos dejar descansar nuestra mente. Es mejor que meditar, es mejor que escuchar música para meditar, es mejor que ir con el psicólogo. ¿Escuchó usted al pastor Álvaro, psicólogo? ¿Qué dijo él? Dijo, la psicología maneja tu mente, trata de tocarla, pero no la transforma. ¿Sabes qué sí transforma la mente de una persona? La palabra de Dios. Dime qué otro libro en el mundo puede hacer tal cosa. Dime qué otro lugar en el mundo puede hacer tal cosa. Ninguno. Todo es manejo, todo es control. La misma psicología que incluso ayuda a los cristianos solamente es control. Pero lo que realmente transforma la mente de las personas es el Espíritu Santo y su palabra. No seamos necios. Y no pierdas tu tiempo con un necio. Que hablando de necios, mira, déjanos hablar. Pero si tú eres necio, que deberíamos hacer es dedicar nuestra mente y corazón al Espíritu Santo con toda sinceridad. ¿Sabes qué el Señor? Te va a transformar. ¿Me dices amén? Ponte de pie, vamos a dar gracias. Cierra tus ojos unos minutos. Y así cerrados tus ojos, escucha con atención. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dile, Señor, lo que tú tienes para mí, yo lo quiero, Señor. Lo que nadie más puede escuchar, y yo sí lo quiero, Señor. Oh Padre, gracias porque nosotros tenemos acceso a lo que nadie más tiene acceso. Hay gente necia que jamás tendrá acceso a tu palabra. Hay personas que jamás tendrán acceso a tu consejo, porque no están conectados a ti, pero nosotros sí, Señor. Así de que, Señor, lo que está oculto para otros y lo que está abierto para ti, yo lo quiero. Abre tu boca, iglesia, y dile al Señor, Señor, yo quiero lo que tú has preparado para mí. Yo quiero lo que tú has revelado para mí, lo que me quieres revelar, eso quiero, Señor.